Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación, resolveremos un ejemplo referente al tema de los métodos de balance de ecuaciones químicas. En forma específica, consideremos el uso del método de balance por Re2 o método de óxido-reducción. Pero en este caso vamos a considerar una ecuación química en la cual ocurre cambio en el número de oxidación de tres elementos presentes. Tenemos la ecuación química que ilustra la reacción entre triyoduro de cromo, cloro, hidróxido de potasio para producir cromato de potasio, yodato de potasio, cloruro de potasio y agua. En primer lugar, asignamos los números de oxidación a cada uno de los átomos de los elementos presentes para identificar cuáles van a cambiar cuando pasan de reactivos a productos. Empecemos primero con el triyoduro de cromo. Podemos ver que es una molécula con dos elementos, cromo, que es un metal de transición, y el yodo, que es un no metal, en forma específica un halógeno. Los metales siempre van a ser electropositivos, es decir, van a tener carga positiva en las moléculas. Por tanto, el yodo va a ser el portador de la carga negativa. En el caso de los halógenos, siempre que estos estén combinados con metales formando compuestos binarios o sales binarias, entonces siempre van a tener número de oxidación de -1. Como el yodo tiene una carga de -1 y hay 3 átomos de yodo, entonces -1 por 3 nos da 3 cargas negativas. Y para neutralizar la molécula debe haber el mismo número pero de cargas positivas. Luego el cromo, como hay un solo átomo de cromo en esta molécula, debe tener una carga de +3. El cloro se encuentra en forma diatómica. Aunque no se indicaron los estados de agregación, esta es la forma en que se encuentra en su estado natural en forma gaseosa. Como se encuentra en su estado natural, su número de oxidación es 0, porque no se encuentra combinado con otros elementos. Ahora observemos el hidróxido de potasio. El potasio es un elemento del grupo 1A, un metal representativo, alcalino, y siempre va a tener número de oxidación de +1. Además, por ser metal, siempre va a ser electropositivo. En el caso del hidrógeno, a no ser que forme un hidruro metálico, es decir, si solo estuviera combinado con el potasio, entonces el hidrógeno tendría una carga negativa, pero podemos observar que también se encuentra presente el oxígeno. Por tanto, es un compuesto ternario, en forma específica un hidróxido, y el hidrógeno en estos compuestos siempre tiene carga de +1. Y el oxígeno siempre va a tener número de oxidación de -2 a no ser que haya presencia de peróxidos o de superóxidos, pero vemos en esta ecuación química que no hay peróxidos ni superóxidos, entonces en todos los compuestos presentes el oxígeno va a tener número de oxidación de -2. Ahora nos vamos a los productos. Ya hemos dicho que el potasio presenta número de oxidación de +1 en todos los compuestos, entonces lo asignamos en el cromato de potasio, en el yodato de potasio y en el cloruro de potasio. Una carga de +1 para el potasio. El oxígeno, ya dijimos por qué. Vamos a asignar su número de oxidación de -2 en todos estos compuestos, porque no hay presencia de peróxidos ni de superóxidos, entonces el oxígeno tiene número de oxidación de -2 en todos estos compuestos. El hidrógeno, podemos ver que hay hidrógeno en el agua, en la molécula de agua, entonces su número de oxidación es de +1. Y nos vamos con el cromo, el yodo y el cloro en los productos. El cromo, su número de oxidación lo determinamos considerando el número de oxidación del potasio y del oxígeno. El potasio, cada átomo de potasio presenta una carga de +1. Pero hay dos átomos de potasio, entonces las cargas positivas que aporta el potasio a la molécula son 2. Y el oxígeno presenta una carga o número de oxidación de -2, pero hay 4 oxígenos, cada uno con una carga de -2. Eso implica que multiplicamos -2 por 4 y nos da el valor de -8. Como necesito que la molécula esté en estado neutro, es decir, que el número de cargas positivas iguale al número de cargas negativas, y por tanto la suma de cargas me dé un valor de 0 para indicar que es neutra, podemos observar que al tener 2 cargas positivas y 8 negativas se requiere que el cromo presente un número de oxidación de +6.
Con esto tenemos 2 más 6, 8, menos 8 nos da 0. Entonces el número de oxidación del cromo en esta molécula es de más 6. Y seguimos con el yodo en la molécula de yodato de potasio. Podemos ver que el potasio aporta una carga de más 1. Hay un átomo de potasio con una carga de más 1. Y el oxígeno, hay 3 átomos de oxígeno, cada uno con una carga de menos 2. Esto nos da entonces una carga total negativa de menos 6. Menos 2 por 3 nos da menos 6. Como necesito que la molécula sea neutra, es decir, la suma de cargas positivas y negativas me dé 0, entonces el yodo debe tener un valor de más 5. Más 1 más 5 nos da más 6, menos 6 nos da 0, y por tanto el número de oxidación del yodo es de más 5. Y por último tenemos el cloro, unido a un átomo de potasio que presenta una carga de más 1, por tanto el cloro debe tener una carga de menos 1. Además, por ser un halógeno, ocurre algo idéntico a lo que indicamos con el triyoduro de cromo. Tenemos un metal con un no metal, en este caso un no metal representativo alcalino con un halógeno, y los halógenos, cuando forman una sal binaria, entonces presentan una carga de menos 1. Hemos indicado entonces los números de oxidación de estos átomos de los elementos cuando pasan de reactivos a productos. Podemos ver que cambia el cromo, que pasa de más 3 a más 6. O sea que perdió electrones porque se hizo más positivo, y los electrones son cargas negativas. El yodo pasa de menos 1 a más 5. También pierde entonces electrones porque se hizo más positivo. Y el cloro pasa de 0 a menos 1. Quiere decir que ganó electrones porque se hizo más negativo. Recordemos que cuando se ganan electrones, esos átomos de los elementos se hacen más negativos en su número de oxidación, porque los electrones son cargas negativas. Pero si un átomo pierde electrones, se hace más positivo, porque pierde cargas negativas. Tenemos entonces 3 átomos de elementos que cambian en su número de oxidación. Ahora verifiquemos si es necesario efectuar el balance, es decir, si realmente no se está cumpliendo la ley de conservación de la masa, es decir, que la misma cantidad de átomos que ingresan sea la misma cantidad de átomos que salen, aunque formen diferentes sustancias en el proceso de reacción. Contabilicemos entonces cada uno de los átomos tanto en reactivos como en productos. En reactivos indicamos la cantidad de átomos con R mayúscula y en productos con P mayúscula. Calculemos los átomos de cromo. En los reactivos podemos ver que hay uno. En los productos tenemos un átomo de cromo también. O sea que inicialmente el cromo cumple la ley de conservación de la masa. Átomos de potasio. Podemos ver que en los reactivos hay uno en el hidróxido de potasio, pero en los productos tenemos dos que aporta el cromato, uno que aporta el yodato y uno que aporta el cloruro. Entonces tenemos 4 átomos de potasio en los productos. Hasta este punto no se cumple la ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia para reacciones químicas. Átomos de yodo, hay 3 en reactivos y hay 1 en los productos. Átomos de cloro, hay 2 en los reactivos y 1 en los productos. Átomos de hidrógeno, hay 1 en los reactivos y 2 en los productos. Átomos de oxígeno, hay 1 en los reactivos y 4 más 3 más 1, 8 en los productos. Entonces no se cumple que la misma cantidad de átomos que ingresan a la reacción sea la misma cantidad de átomos que salen en los reactivos formando diferentes sustancias. Apliquemos entonces el balance por redox u oxidorreducción cuando cambian en su número de oxidación 3 átomos de elementos diferentes. Primero indiquemos quiénes pierden electrones. El cromo, cuando pasa de más 3 a más 6, pierde electrones. Recordemos la recta numérica, utilizada en este caso para entender mejor el cambio en el número de oxidación y la ganancia y pérdida de electrones. En el caso del cromo, este pasa entonces de más 3 a más 6, es decir, se mueve de izquierda a derecha. Entonces nos desplazamos 1, 2, 3 casillas
hacia la derecha, y hacia la derecha ocurre la pérdida de electrones. Es el caso en el cual un átomo se oxida. Oxidar es perder electrones. Entonces indicamos con una flecha dirigida hacia abajo que el cromo pierde 3 electrones por átomo, ya que pasa de +3 a +6. Y podemos ver que en esta molécula de triyoduro de cromo hay un solo átomo de cromo. Entonces por molécula el cromo pierde 3 electrones. 3 electrones por molécula. Ahora analicemos el yodo. Pasa de -1 a +5. Entonces nos ubicamos en el caso del yodo sobre la recta numérica en -1 y nos desplazamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta +5, 6 casillas hacia la derecha. Entonces el cromo pierde 6 electrones por átomo, y eso lo indicamos con una flecha dirigida hacia abajo. El cromo y el yodo se han oxidado. Y como en esta molécula de triyoduro de cromo hay 3 átomos de yodo, entonces multiplicamos 3 átomos de yodo por los 6 electrones que pierde cada átomo de yodo, y en total eso nos da que se pierden por molécula 18 electrones en el triyoduro de cromo. Tenemos entonces dos sustancias oxidadas, que son entonces el cromo y el yodo. Ahora analicemos el cloro. El cloro pasa de 0 a -1, o sea que nos desplazamos una casilla de derecha a izquierda. Y el desplazarnos de derecha a izquierda sobre esta recta numérica implica una ganancia de electrones, y decimos que por átomo el cloro gana un electrón por átomo. Pero en esta molécula de cloro hay 2 átomos de cloro. Luego multiplicamos 2 por 1, es decir, 2 átomos de cloro por un electrón que gana cada átomo de cloro, y esto nos indica que por molécula se ganan 2 electrones. Y recordemos que cuando se ganan electrones, una sustancia se reduce. O sea que tenemos una sustancia reducida, que es el cloro. Ahora bien, consideremos la cantidad de electrones perdidos por molécula, totales en relación al triyoduro de cromo. Se pierden en total 3 más 18 igual a 21 electrones por molécula, tal y como lo hemos hecho cuando solo se oxida un elemento. En este caso entonces sumamos el total de electrones perdidos por molécula. Y ahora procedemos a intercambiar estos valores de electrones ganados y perdidos por molécula. Pero recordemos quién es la sustancia oxidada, la sustancia reducida, el agente oxidante y el agente reductor. La sustancia oxidada es aquella que perdió electrones. En este caso tenemos 2, que son el cromo y el yodo. Entonces tenemos sustancias oxidadas que están contenidas en un agente reductor, es decir, la molécula que provoca que la otra sustancia se reduzca o que gane electrones, y el agente reductor es el triyoduro de cromo. Por tanto, si nos vamos al otro lado, tenemos que la sustancia reducida o que ganó electrones es entonces el cloro, contenida en el agente oxidante o que provoca que las sustancias, en este caso el cromo y el yodo, se oxiden. Entonces el agente oxidante o el agente que provoca la oxidación de los otros elementos es la molécula de cloro, Cl2. Entonces procedemos a intercambiar los electrones perdidos por parte de las sustancias oxidadas, en este caso 21, los intercambiamos con los electrones ganados por molécula por parte del cloro y pasan a ser coeficientes de las moléculas contrarias. O sea, esos 21 electrones perdidos por molécula de triyoduro de cromo pasan a ser el coeficiente de la molécula de cloro. Y ponemos 21 delante de la molécula de cloro. Y estos 2 electrones por molécula ganados por la molécula de cloro vienen a ser entonces el coeficiente de la molécula de triyoduro de cromo. Y ahora recalculamos la cantidad de átomos en reactivos, ya que hemos
asignado estos coeficientes debido a este intercambio de electrones ganados y perdidos, también cambia la cantidad de átomos. Podemos ver que ya tenemos 2 átomos de cromo en los reactivos, entonces cambiamos el valor de 1 por el valor de 2. Átomos de yodo, ahora tenemos un coeficiente de 2 que multiplicado por su subíndice de 3 nos da 6, 2 por 3, 6 átomos de yodo en los reactivos. Y átomos de cloro tenemos 21 por 2 que nos da 42 átomos de cloro en los reactivos. Y ahora lo que sigue es efectuar el balance por tanteo, es decir, complementamos este balance por oxidorreducción con el balance por tanteo, ya que, como podemos ver, no hemos logrado aún balancear la ecuación química. Y para ello ya no necesitamos tener presente quién es el agente oxidante, el agente reductor, la sustancia reducida, las sustancias oxidadas. Simplemente llevamos a cabo el balance por tanteo en la forma típica como lo hemos establecido, que es primero metales, segundo no metales, tercero hidrógenos y cuarto oxígenos. Entonces solo vamos a dejar la información de la ecuación obtenida hasta el momento. En esta segunda parte de la resolución del presente ejemplo, de la aplicación del método de balance por redox cuando ocurre cambio en el número de oxidación de 3 átomos de elementos diferentes, vamos entonces a complementar el balance con el método de tanteo, ya que no fue suficiente aplicar el método de balance por redox. Por el método de tanteo recordemos que primero se balancean metales. En este caso tenemos cromo y potasio. En segundo lugar se balancean no metales. En este caso tenemos cloro y yodo. En tercer lugar se balancean hidrógenos. Y en cuarto lugar se balancean oxígenos. ¿Y cómo se efectúa este balance por tanteo? Asignando coeficientes estequiométricos tales que se igualen las cantidades de átomos tanto en reactivos como en productos. Empezamos entonces balanceando el cromo. Podemos ver que hay 2 átomos de cromo en los reactivos y 1 en los productos. Por tanto, debemos asignar un valor de 2 a la molécula de cromato de potasio en los productos para que se igualen los átomos de cromo. Luego recalculamos los átomos de cromo en los productos, que ahora son 2, por lo que quedan igualados los átomos de cromo. Pero este coeficiente también afecta las cantidades de los otros átomos presentes en la molécula. Entonces ya tenemos, en el caso del potasio, el coeficiente 2 por el subíndice 2 que nos da 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 átomos de potasio en los productos, sumados a los otros 2 átomos de potasio del yodato y del cloro. Tenemos entonces 6 átomos de potasio hasta el momento. Y también cambia el número de átomos de oxígeno. Ahora tenemos por parte de la molécula de cromato de potasio 2 por 4, 8, más 3 que aporta el yodato, más 1 que aporta la molécula de agua. En total 12 átomos de oxígeno en los productos. Hemos balanceado el cromo, pero nos falta balancear el potasio, o sea que todavía estamos en el paso 1, balancear metales. Como cambió el número de átomos de potasio, ahora vemos que hay más átomos de potasio en productos de lo que había antes, con relación a los reactivos. Hay 6 átomos de potasio en los productos y 1 en los reactivos. Por tanto necesito un coeficiente de 6 para el hidróxido de potasio, con lo que ya se igualan los átomos de potasio. En reactivos ya tenemos 6 y en los productos también tenemos 6, o sea que por el momento queda balanceado también el potasio. Pero también cambia el número de oxígenos en los reactivos y de hidrógenos en los reactivos. Este 6 afecta al oxígeno y al hidrógeno, además del potasio, entonces ya tenemos 6 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno en los reactivos. Indicamos esto como 6 y 6. Bueno, tenemos balanceados cromo y potasio. Vamos al segundo paso, balancear no metales distintos al hidrógeno y al oxígeno. Empezamos con el cloro. Podemos observar de nuestra tabla de cantidad de átomos en reactivos y productos
que hay muchos más átomos de cloro en los reactivos que en los productos. Hay 42 átomos de cloro en los reactivos y uno solo en los productos. Entonces necesitamos un coeficiente de 42 para la molécula de cloruro de potasio, con lo que ya se igualan los átomos de cloro. Ya nos quedan 42 en los reactivos y 42 en los productos. Entonces en estos momentos ya hemos balanceado también el cloro. Y seguimos con el potasio. Este coeficiente de 42 afecta la cantidad de átomos de potasio que hay en los productos, o sea que se nos desbalancea la cantidad de átomos de potasio. Por eso señalaba anteriormente que por el momento considerábamos el potasio balanceado. Ahora tenemos 2 por 2, 4 más 1 más 42 átomos de potasio en los productos, lo que nos da un valor de 47 átomos de potasio. Entonces cambiamos el valor por 42, el valor de los átomos de potasio en los productos. Lo cambiamos por 47. Hay 47, corrijo, átomos de potasio en los productos. Listo, se nos ha desbalanceado el potasio, pero balanceamos el cloro. Entonces, muy probablemente cuando terminemos de balancear oxígenos, vamos a tener que reiniciar el balance por tanteo, es decir, volver a iniciar el balance de metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Pero continuemos con el paso 2 que estamos desarrollando en este primer balance por tanteo. Hemos balanceado átomos de cloro, vamos a balancear ahora los átomos de yodo. En los reactivos tenemos 6 átomos de yodo y en los productos tenemos 1. Entonces, como hay un átomo de yodo en el yodato de potasio, necesitamos un coeficiente de 6 para igualar los átomos de yodo, tanto en reactivos como en productos. Y cambia entonces la cantidad de átomos de yodo. En los productos ahora tenemos 6, quedan entonces igualados. Pero también cambia la cantidad de átomos de potasio. Ahora se incrementó con este coeficiente. Tenemos 2 por 2, 4, más 6, más 42, lo que nos da 52 átomos de potasio en los productos. Pero no hay de qué preocuparnos siempre que respetemos el orden de balance que estamos llevando a cabo. Anotamos entonces 52 átomos de potasio en la columna de los productos, de los átomos en los productos. Y también cambia el número de oxígenos. Este 6 no solo afecta al yodo y al potasio, también al oxígeno. Ahora son 18 los átomos que aporta el yodato a la cantidad de oxígenos en los productos, porque 6 por 3 es 18. Sumamos los átomos que aporta el cromato, que son 2 por 4, 8, más el átomo que aporta la molécula de agua, lo que nos da 27. Tenemos 27 átomos de oxígeno en los productos. Ya hemos efectuado entonces el balance de metales, en este caso cromo y potasio, no metales, cloro y yodo. Ahora seguimos balanceando hidrógenos. Podemos observar que hay menos átomos de hidrógeno en los productos, porque en los reactivos hay 6 átomos de hidrógeno y en los productos hay 2. Necesitamos entonces un coeficiente para la molécula de agua en los productos, ya que es la única que contiene hidrógenos, tal que se igualen la cantidad de hidrógenos tanto en reactivos como en productos. Como el hidrógeno tiene un subíndice 2, la molécula de agua, necesitamos un coeficiente que multiplicado por 2 nos dé 6, y ese coeficiente es 3. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno en los productos, que se igualan con los hidrógenos en los reactivos. Y decimos que los hidrógenos están balanceados por el momento. También cambia la cantidad de átomos de oxígeno al colocar este coeficiente. Recordemos que tenemos 8 átomos de oxígeno que aporta el cromato, 18 que aporta el yodato y ahora 3 que aporta la molécula de agua. Esto nos da 29 átomos de oxígeno en los productos. Hemos balanceado hidrógenos. Ahora vamos a balancear oxígenos. Y vamos a efectuar este cuarto paso sin importar
que haya un cambio en los valores de las cantidades de átomos que ya hemos balanceado, porque hay que seguir en este mismo orden el método de balance por tanteo. Hay que respetar el orden en que se lleva a cabo el balance. Como tengo 29 átomos de oxígeno en los productos, necesito esa misma cantidad en los reactivos, entonces debo cambiar este coeficiente de 6 en la molécula de hidróxido de potasio por 29. Entonces colocamos 29 como coeficiente. Con esto se balancea el oxígeno, aunque también se desbalancea el hidrógeno, porque ya tenemos entonces 29 hidrógenos en los reactivos, y se continúa desbalanceando el potasio, que ya vienen a ser 29 átomos de potasio en los reactivos. Entonces hemos balanceado oxígenos, pero hasta el momento no hemos logrado balancear toda la ecuación química, porque podemos ver que en el caso del potasio y del hidrógeno estos se han desbalanceado al efectuar estos 4 pasos. Entonces, ¿qué toca? Reiniciar este balance por tanteo, aplicarlo una segunda vez. Empezamos entonces con metales, pero podemos ver en los metales que el cromo está balanceado, entonces no lo tocamos. Vamos a tocar el potasio. Entonces vemos que hay 29 átomos de potasio en los reactivos y 52 en los productos. Hay menos en los reactivos, entonces cambiamos ese valor de 29 por 52 como coeficiente, ya que en los reactivos la única molécula que contiene potasio es el hidróxido de potasio. Listo, con esto se balancean los átomos de potasio. 52 en reactivos y 52 en productos. Sin embargo, ocurre un desbalance nuevamente en el hidrógeno y en el oxígeno. Ya hidrógenos tenemos 52 en reactivos y lo mismo para el oxígeno, tenemos 52 hidrógenos, porque ese coeficiente afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno, y solo hay, en el caso de los reactivos, hidrógeno y oxígeno en el hidróxido de potasio. Listo, se desbalancea el oxígeno. Hemos balanceado los dos metales. Ahora vamos a balancear los no metales. Los no metales podemos observar que están balanceados. El cambiar el hidróxido de potasio por este coeficiente de 52 al reiniciar el balance por tanteo no ha afectado la cantidad de átomos de yodo y de cloro tanto en reactivos como en productos. Sigue igual. Entonces decimos que en esta segunda aplicación del balance por tanteo los no metales quedaron bien, quedaron balanceados. Ahora analicemos los hidrógenos. Hay 6 hidrógenos en los productos y 52 en los reactivos. Como en la molécula de agua H2O, el hidrógeno tiene un subíndice de 2 y necesitamos 52 hidrógenos en los productos. Eso quiere decir que necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé el valor de 52. Y lo tenemos dividiendo 52 entre 2. Y este valor es 26, o sea que debemos asignar un coeficiente de 26 a la molécula de agua. Cambiamos este coeficiente de 3 y colocamos el coeficiente 26. Al colocar este coeficiente de 26, entonces cambia la cantidad de átomos de hidrógeno en los productos. 26 por 2 nos da 52 y el hidrógeno queda balanceado, y le ponemos un chulito de que ya quedó bien. Y ahora recontabilizamos los átomos de oxígeno para ver si con este coeficiente se nos igualan a los átomos que hay en los reactivos. O sea que necesitamos que haya 52 átomos de oxígeno también en los productos. Contemos la cantidad de átomos que tenemos que tenemos en este momento en los productos. Por parte del cromato de potasio tenemos 2 por 4, 8 átomos de oxígeno, más 6 por 3, 18 átomos de oxígeno que aporta el yodato de potasio, más 26 que aporta el agua, la molécula de agua, y sumando estos valores tenemos 8 más 18 más 26, 52. O sea que ya nos queda también balanceado el oxígeno.
52 átomos de oxígeno. Entonces, al balancear por segunda vez los hidrógenos, también se han balanceado los oxígenos. Y tenemos entonces que la ecuación química así obtenida es la respuesta para el presente ejemplo, en el que ocurre cambio en el número de oxidación de los átomos de tres elementos diferentes. A nivel de la relación entre coeficientes, me ha gustado considerar la respuesta de la siguiente forma: 2 a 21 a 52 raya 2 a 6 a 42 a 26. Esto solamente para tener en cuenta los coeficientes de la ecuación química balanceada. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.